10 de la mañana con 16 minutos. Está con nosotros el climatólogo de la Universidad de Chile, Raúl Cordero. Raúl, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿No nos está escuchando, Raúl? Me parece que no todavía. Ahora escucho, Ahí sí. Raúl, gracias por acompañarnos, buenos días, 10 de la mañana con 16 minutos. Ahí ya no escucho. ¿No nos escuchas bien, sí? No tengo buena comunicación con Raúl Cordero, climatólogo. Lo estábamos tratando de conectar a través de Zoom mientras seguimos viendo estas imágenes de la zona de Constitución, donde hemos visto esta imagen literalmente en primera persona, entrando a esa casa y pudiendo ver el nivel de devastación que genera en su interior. Realmente es impactante lo que se ve del nivel de destrucción, como la casa no es que quede solamente con barro en el piso, sino que adentro todo sacudido. Recordemos que esa casa fue arrastrada cerca de 200 metros. Raúl Cordero, ¿me está escuchando? Sí. Ahí sí, Raúl Cordero, climatólogo, y está con nosotros acá en el Buenos Días a todos. Hemos hablado mucho, Raúl, en los reportes del tiempo que nos hace Iván Torres, de la oficialización del fenómeno del Niño. Está la oficialización del fenómeno del Niño, la llegada al invierno y luego este primer fenómeno meteorológico que deja una devastación muy importante. ¿Podemos hablar de elementos que se encuentran juntos? ¿Esto se puede repetir? ¿Estamos ante una advertencia de lo que podría ser un invierno severo? Bueno, sí, nosotros estamos en un país cordillerano, así que estamos expuestos a este tipo de riesgos. Es decir, nosotros somos un país de aluviones. Así que desgraciadamente siempre, todos los años, estamos expuestos a este tipo de fenómenos. Pero es verdad que con la intensidad que se manifestó, sobre todo en la zona centro-sur, la que ustedes estaban reportando, no habíamos visto daños de este estilo desde un fenómeno similar ocurrido en el 2006. Es decir, antes de que comenzara en el 2008 el fenómeno que conocemos como la mega sequía. Así que en efecto se trata de un evento singular. No es que haya llovido de manera extraordinaria en los valles no llovió tanto, pero sí llovió anómalamente porque no cayó nieve donde usualmente cae, debido a que fue un sistema que estuvo alimentado por un río atmosférico. El río atmosférico en general trae no solamente humedad y por lo tanto lluvia, sino que también trae aire cálido desde el trópico. Eso explica por qué las temperaturas estuvieron tan altas y en particular por qué la isoterma cero estuvo tan alta. Lo usual en la zona central es que debería nevar a partir de los 2.000 metros. Esta vez nevó a partir de los 3.000 metros, es decir, 1 kilómetro de cordillera recibió lluvia, no nieve, y eso explica por qué crecieron de manera desmedida los caudales de los ríos. Raúl, esto es efecto del cambio climático y aprovecho de preguntarte, porque ya hay algunos científicos que hablan de que este podría ser un super niño. ¿Ese super niño es válido para Chile también o es un super niño que se alojará en otras latitudes del planeta? Lo que pasa es que el niño tiene un brazo largo, es decir, el niño no afecta solamente a las costas de Ecuador y Perú, que es donde en general se mide la temperatura superficial del mar que permite decir si estamos en el niño o no, sino que el niño tiene efectos globales. El niño, por ejemplo, afecta la temporada de huracanes en el Atlántico, el niño afecta las precipitaciones al otro lado del Pacífico en Asia y por supuesto el niño afecta las precipitaciones y la temperatura en la zona central de Chile. El hecho de que el niño esté desarrollando se explica por qué en lo que va corrido del año hemos tenido un número récord de olas de calor. Hace una semana exactamente teníamos más de 20 grados en Santiago. Hemos tenido 8 olas de calor en Santiago. El niño explica por qué el verano, sobre todo el fin del verano, fue con un calor abrasador. En la misma zona que ahora se inundó, se quemó en febrero. Y el niño ayuda a entender por qué hemos tenido precipitaciones por encima de lo que tuvimos en los últimos años. Los años marcados por el niño son calurosos y son lluviosos. Vamos a ver cómo continúa. Ahora, esta situación, porque tenemos que ponernos alerta, ¿no? Si esta situación ya está instalada y este niño está afectando de esta manera, ¿a qué nos podríamos exponer en lo que queda del invierno que está recién comenzando? ¿Se comenzó hace cuánto? ¿Una semana? Bueno, en el peor de los casos deberíamos enfrentar eventos similares a este, es decir, precipitaciones más altas de lo normal o más altas de lo que hemos visto en los últimos años y el riesgo de aluvión. Para nosotros
el problema principal que tenemos en el invierno, los mayores riesgos que enfrentamos en el invierno, si no es la sequía, son los aluviones por exceso de precipitaciones. Nosotros, otra vez, no somos ajenos a aluviones. No en esa zona, la centro-sur, como te digo, hay que remontarse al 2006 para ver eventos tan dramáticos como los que se han registrado en los últimos días, pero en el 2019 hubo fuerte amenaza de que el río Biobío se salga de su cauce también. En el 2019, no hace tanto. En Santiago, la última vez que se desbordó el Mapocho fue en el 2016, en abril de 2016. Hubo un error de una constructora, pero hubo un desbordamiento del Mapocho. Hubo lluvias torrenciales en la zona centro y centro-norte en el 2015, también año marcado por el Niño. Así que nosotros estamos siempre expuestos a este tipo de eventos. Pero es verdad que este año, al ser un año del Niño, el riesgo es mucho mayor que el año pasado, que era un año en el que no estaba el Niño presente. Ahora, Raúl, ¿cómo nosotros como ciudadanos, como personas las que nos están viendo, podemos prepararnos para enfrentar esto? Porque claro, sabemos que son condiciones que nos superan, no podemos hacer nada para evitar que llegue una precipitación así de intensa a la cordillera, pero sí podemos prepararnos. Sí. Bueno, mira, la primera cosa es hacer caso a las alertas, es decir, más allá de que ustedes han hecho muy bien en reportar los daños materiales que hemos experimentado, una de las cosas que separa este evento de lo ocurrido en esta misma zona del país en el 2006 es el número de víctimas fatales. En el 2006, a pesar de que había menos población y por lo tanto menos exposición a este mismo tipo de evento, tuvimos que lamentar casi 3 docenas de muertos. En esta ocasión, afortunadamente, en este indicador terrible de comparar, pero necesario de contar, hemos tenido que lamentar menos víctimas fatales. Sí hemos tenido que lamentar todavía demasiados daños materiales. ¿Te fijas? Entonces, la primera cosa es hacer lo que me parece a mí se hizo de manera correcta esta vez, que es hacer caso a la autoridad. Si usted recibe en su celular una alerta para evacuar porque está en una zona de riesgo de inundación, debe hacerlo. La mayoría de las personas lo hizo y muchas personas salvaron, gracias a eso, su vida. Así que nuestro sistema de alerta temprana en Chile funcionó y funcionó bastante mejor que hace un par de décadas atrás. Deberíamos sentirnos por ese lado orgullosos. Sin embargo, muchos salvaron su vida, pero no salvaron su modo de vida, lo perdieron todo. ¿Cuál es el problema ahí? No estamos haciendo cumplir las regulaciones del uso de suelo. Hay mucha gente que todavía habita, porque no se le brinda oportunidad de hacerlo en otro lugar, en un lugar en el que no esté afecto a riesgo. Nosotros tenemos mapas de riesgo, mapas de zonas que se van a inundar. La gente no puede vivir ahí. Es labor de los políticos evitar que eso sea así. Ya, pero ahí tenemos un problema mayor, porque esa es una situación que ya está instalada, veo con dificultad si se les ha impedido a la gente que no vive donde quiere, sino que donde puede habitar algunos sectores, difícilmente los van a sacar de estos lugares, por lo tanto tenemos una población grande expuesta, porque a veces uno piensa ya, gente que se va a vivir a la ribera de un río, veíamos el otro día ahí gente que en la ribera de un río a veces habían hecho una toma, pero hay lugares que, como por ejemplo acá en la región de O'Higgins, donde el pueblo está emplazado en zonas que son áreas de inundación y ese pueblo ha estado ahí históricamente, o lugares que son afectados por las caídas de puente. Hemos visto una gran afectación también de los caminos y por lo tanto con gente aislada. O sea, hay una cuestión de fondo histórica instalada riesgosa en nuestro país. Sí. Desgraciadamente nosotros somos un país cordillerano, te fijas, ¿no? Así que siempre vamos a estar expuestos a este tipo de problemas, pero yo sé que trasladar a una persona, sobre todo cuando uno siente un poderoso arraigo a su comunidad, a su suelo, a su tierra, es muy difícil. Pero por otro lado, es muy difícil progresar, desarrollarte, en que tu comunidad completa se desarrolle si insistes en vivir en una zona en la que desgraciadamente la naturaleza no hace posible vivir. Así que es labor de las autoridades, cuando se haga un traslado, tener muy en cuenta el arraigo que las personas sienten por su suelo. Es decir, tú no puedes desplazar personas individuales, sino que tiene que ser una comunidad completa. Ese tipo de cosas, desgraciadamente, además, cuestan plata, toman tiempo, pero es la única manera de que esa comunidad, ahora que lo acaba de perder todo, tenga sustentabilidad en el tiempo. Insistir en vivir en zonas en las que desafortunadamente sufren inundaciones periódicas, no es sustentable. Estamos conversando con Raúl Cordero, es climatólogo de la USACH. Yo entiendo, Raúl, que estás fuera de Chile en este minuto. Me imagino que te enteraste que solamente acá en el río Mapocho, a la altura de la ruta 68, se sacaron 800 toneladas de basura. ¿Qué te dice eso? Que somos difíciles de educar.
pero bueno, desgraciadamente, bueno, mira, naturalmente uno se tiene que fijar en estas cosas todavía, ¿te fijas? Pero nosotros hemos avanzado harto, no quiero minimizar los daños materiales, pero un indicador clave que hay que desafortunadamente seguir es el número de pérdida de vidas, y nosotros hemos salido, a pesar de que hemos tenido que lamentar algunas víctimas fatales, hemos salido más o menos bien librados de un evento que fue singular. El ruido atmosférico que nos acaba de golpear no fue un ruido atmosférico como los que usualmente nos golpean. Nosotros nos llegan ruidos atmosféricos todos los años. Eso es parte de la ubicación de nuestra zona geográfica. Es normal, casi la mitad de nuestras precipitaciones anuales son ruidos atmosféricos. Pero este ruido atmosférico fue mucho más intenso que los que nos han golpeado en los últimos tiempos. Este fue un ruido atmosférico entre moderado y fuerte. Viste que los ruidos atmosféricos tienen categorías como los huracanes, y este fue categoría entre 2 y 3, es decir, fue un evento singular. ¿Te fijas? A pesar de eso, no tenemos tantas muertes que lamentar, la mayoría son daños materiales, hay mucho que avanzar en nuestra resiliencia, pero también hay cosas que se hicieron bien, y yo celebro que el número de víctimas fatales sea tan bajo como afortunadamente fue. Estoy mirando acá la tercera del 25 de junio y la potencia del fenómeno del Niño podría ser histórica y sin precedentes según los científicos. Ellos han comenzado a llamar al fenómeno como el Super Niño. ¿Qué dicen los modelos climatológicos para lo que es la temporada, digamos, los próximos días, el resto del año? Sí. Bueno, hay un 55% de probabilidad, 56 para ser exacto, de probabilidad de que este niño que está desarrollándose se convierta en un super niño. Lo usual es que un super niño se declara, entre comillas, no es un término técnico, pero se considera que los super niños que hemos tenido son el de 2016, y para nosotros en la costa del Pacífico también el de 1997 y el de 1982. El del 82 es recordado por quienes ven la tele, por la caída de este pequeño auto al correntoso del río Mapocho, ¿te fijas? 97 también fue un año de inundaciones muy marcadas, pero el último super niño, que fue el 2015-2016, no dejó daños extraordinarios ni lluvias extraordinarias. De hecho, el 2015-2016 fueron años de sequía para Chile, pero el 2015 tuvimos un gran evento, una gran inundación en la zona centro y centro-norte. Los que tengan buena memoria recordarán unas torrenciales lluvias que afectaron muy poderosamente la quinta región, Viña y Valparaíso. Y en abril de 2016 fue la última vez, todavía en ese super niño 15-2016, en abril de 2016 fue la última vez que se salió el Mapocho. Entonces, en verdad ahí hubo un error de una constructora que estaba en ese momento construyendo la costanera norte, pero se salió el río Mapocho e inundó buena parte de Providencia, o pedazos de Providencia. Así que sí, la última vez que tuvimos emergencias importantes fueron años del Niño, así que si este niño se confirma, el niño ya está confirmado, llevamos todo el año del niño, ¿ok? Pero si el niño continúa empeorando, intensificándose y se convierte en un super niño, como te digo, hay más chances de que así sea, de que no lo sea. Bueno, vamos a tener todo este año y buena parte del próximo año mayor riesgo del normal de tener eventos como el de los últimos días, aluviones, lluvias torrenciales, etc. 56% de posibilidad de convertirse en un super niño, lo que nos dice Raúl Cordero. Algunos informes emanados de agencias internacionales señalaban que producto del cambio climático, Raúl, Chile sería uno de los países que podría verse más afectado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, una de las razones es que somos un país largo y por lo tanto tenemos gran exposición, tenemos distintos regímenes climáticos. En el norte estamos expuestos a un cierto tipo de riesgo, en la zona centro a otro tipo de riesgo, en la zona sur a otro tipo de riesgo. Es decir, en el sur tenemos glaciares, ¿te fijas? En el norte, en el centro norte tenemos riesgos de aluviones, en la zona central tenemos aluviones, pero también incendios forestales. Es decir, tenemos una cantidad de riesgos que otros países mucho más chicos no tienen. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Chile es un país de desarrollo medio y por lo tanto, para ponerlo más claro, la resiliencia es algo que se compra y Chile tiene algo de plata. Así que a pesar de los 13 o 14 años de sequía, no se nos ha cortado el agua a quienes vivimos en la zona central. No quiero decir que hemos pasado la sequía sin dolor, que es mucho más patente en las zonas rurales, pero a pesar de eso, igual que lo que acaba de suceder en los últimos 3 días, salvamos la mayoría de las vidas que pudieron perderse a partir de este evento y Chile tiene los recursos para que la gente que lo perdió todo pueda tener una ayuda para salir adelante. Es decir, somos uno de los países más expuestos a riesgo, pero afortunadamente no tenemos los niveles de vulnerabilidad que los países realmente pobres del mundo como Centroamérica o África. Nosotros no somos Haití. Ahora, dicho eso, porque está también el riesgo de los incendios forestales, tener un verano particularmente con altas temperaturas y ya hemos visto lo que ocurre en los veranos en nuestro país con estos incendios forestales. Y cada vez que ocurre esto, como que la típica queja que circula en el ambiente, sea el gobierno que sea, es no fuimos lo suficientemente proactivos, no contratamos los aviones necesarios, no hemos invertido en esto, otro.
Eso también es un riesgo inherente para lo que será otra temporada, el verano. Sí, sí, mira, el niño usualmente recibe ese nombre porque alcanza su peak en la época de Navidad, a fines de año. Eso significa que el niño que está desarrollándose nos va a acompañar todo lo que resta del año y al menos el primer trimestre del próximo año, es decir, el verano que viene va a estar marcado por el niño, y eso significa que puede ser un verano muy, muy caluroso, y eso significa, como muy bien indicabas tú, que tenemos un riesgo de propagación de incendios forestales muy, muy grande, tal vez peor que el pasado. Dicho lo anterior, hay que tener muy claro que aunque tuvieses todos los aviones, todos los supertankers, toda la plata del mundo, los incendios forestales son, en casos de temperaturas extraordinariamente altas, imposibles de detener. Como lo podemos ver, quienes siguen las noticias, está sucediendo en Canadá. Canadá, igual que California, son países extraordinariamente ricos, estados extraordinariamente ricos, y a pesar de los recursos que tienen, no han sido capaces de detener los incendios forestales voraces que en este momento están arrasando con buena parte del bosque boreal en Canadá. Chile tuvo que mandar la semana pasada brigadistas a ayudar a Canadá. Si Canadá no puede parar los incendios forestales, hay que tener muy claro que para nosotros va a ser muy difícil poderlo hacer. Lo que sí podemos hacer es evitar que se nos muera gente. Claro, el desastre en términos de cantidad de vidas. Estamos hablando de esta situación que tiene 2 personas fallecidas hasta ahora vinculadas directamente con esta situación del sistema frontal. Hemos hablado harto acá, estimado Raúl, de la isoterma cero. Con Iván hemos mostrado ejemplos de por qué, quisiera saberlo también desde tu perspectiva, por qué es tan relevante el hacer ese seguimiento a la isoterma cero desde la perspectiva de los fenómenos que están ocurriendo. Lo que pasa es que, di tú que hubiésemos tenido este sistema, hubiese tenido la isoterma cero a la altura que usualmente está. Es decir, si hubiese caído después de los 2000 metros, nieve, como usualmente cae, no hubiese habido ningún problema. En los valles no cayó tanta lluvia. Para ponerte un ejemplo, en Santiago cayeron apenas 40 milímetros en 3 días. 40 milímetros en un día es ok, pero en 3 días no hubo mayores estragos por la lluvia que propiamente tal que cayó en los valles. Claro. El problema es que es cuando llueve en la cordillera, en zonas que debería nevar. Como conversamos al inicio, la isoterma cero en la zona de Santiago debió haber estado en los 2000 metros en esta época del año, estuvo en algunas zonas arriba de los 3000 metros, es decir, hubo un kilómetro, eso es extraordinario, de cordillera, que recibió agua en vez de nieve, y esa agua naturalmente por gravedad fluyó rápidamente hacia los valles, haciendo que los niveles de nuestros ríos alcanzaran cotas que no se veían hace mucho tiempo. El problema es, si tenemos lluvias con calor, la isoterma cero va a estar alta, muy alta, y eso dispara el riesgo de inundaciones costeras, inundaciones en los lechos secos de los ríos. Así que eso es lo que desafortunadamente pasó, y por eso es tan importante monitorear la altura que indican los modelos, la cota cero tendrá. En este evento, lo que hizo particular este evento no es la cantidad de lluvia caída, no es la cantidad de precipitaciones caídas, sino lo alta que la isoterma cero estuvo. Vamos a ver cómo nos va en lo que resta del año. Raúl, ¿y esto lo podemos asociar, lo podemos vincular con cambio climático? Mira, el cambio climático está empujando la cota cero hacia arriba. Obviamente la cota cero, la cota de la isoterma cero me refiero. Es decir, a medida que el planeta se calienta, cada vez cae menos nieve y cada vez cae más agua. Solo que en nuestro caso particular, en Chile, eso no se ha notado. Si uno podría pensar, bueno, si la cota cero está corriéndose hacia arriba, eso significa que deberíamos tener cada vez más aluviones. No, porque en Chile llueve cada vez menos. Me refiero a Chile central y centro-sur, ¿te fijas? Eso no significa que llueva cada vez menos, que de vez en cuando no tengamos eventos como el que acaba de ocurrir, ¿te fijas? Pero sí significa que, a pesar de que la cota cero está subiendo cada vez más, nosotros recibimos eventos de lluvia cada vez menos frecuentes. Ese es el lío, ¿te fijas? Entonces, bueno, este año nos tocó lluvia, y como la cota cero estuvo extraordinariamente alta, no solamente por la influencia del cambio climático, sino también por la influencia del origen tropical, de la masa de aire que alcanzó el país, bueno, eso es un cóctel perfecto para tener un aluvión. Pero para nosotros, más allá de que cada vez en el planeta, y en Chile no es una excepción, cae menos nieve, el riesgo de aluviones está bajando gracias a que, gracias es un decir, llueve cada vez menos. ¿Te fijas? De hecho, mucha gente se preguntaba, ¿no? Acá, particularmente en Santiago, estamos acostumbrados a que cuando llueve la cordillera está bastante nevada y muchas veces muy abajo, incluso esta vez no, por lo que decíamos. Y eso también afecta desde las reservas de agua, considerando los años de sequía que venimos arrastrando.
Ese es un excelente punto. Sí, afecta. Nosotros pasamos el verano y la primavera gracias a la reserva de agua, este gran embalse que para nosotros embalse natural que para nosotros la nieve representa. Nosotros estamos perdiendo nieve en la cordillera y desgraciadamente eso significa que este embalse natural está desapareciendo. Nosotros hemos hecho unos cálculos que más o menos hemos perdido una suerte de 2 embalses del yeso, como que nosotros tenemos el embalse del yeso en Santiago más otros 2 embalses naturales que la nieve representa. Bueno, en las últimas décadas 2 de esos embalses se han perdido, es decir, estamos perdiendo mucha nieve y eso significa que en el futuro vamos a tener problemas cada vez mayores para pasar las primaveras y veranos sin cortes de agua. El último verano hubo cortes de agua en la zona de Chicureo, en Santiago. Esos cortes de agua no fueron programados, fueron porque no teníamos agua. Así que vamos a ver cómo nos va, pero sí, para nosotros el que no caiga nieve es súper malo. Primero nos expone a riesgo de no tener agua en la llave en la primavera y verano siguiente, y además en el mismo momento en el que no cae esta nieve nos expone a aluviones. Es decir, la pérdida de nuestra nieve andina para nosotros es una tragedia. Y eso a futuro es sumamente relevante. Somos dependientes del agua, necesitamos tener esto. Ya este fin de semana estaba el temor de un corte de agua y generó un revuelo, declaraciones. Sí. Si esto a futuro se mantiene, producto de esta situación de cambio climático, de calentamiento global, de las condiciones en las cuales hemos nosotros también como seres humanos empujado a la naturaleza, ¿cuáles son las alternativas? ¿Pensar ya seriamente la desalinización de agua para consumo humano? ¿Cuáles son las perspectivas? Sí, tú lo resumiste bastante bien. Para nosotros, en el mediano plazo, en la zona central, vamos a tener que seguir el camino que ya han recorrido nuestros compatriotas que viven de la región de Copiapó hacia el norte. Es decir, en Antofagasta, en la región de Atacama, se toma agua desalinizada. En la zona central vamos a tener que comenzar a hacer eso relativamente más pronto que tarde, no el próximo año, no el subsiguiente, todavía nos quedan algunas ventanas, pero para nosotros tenemos que tener claro que más allá de estas inundaciones, desgraciadamente o afortunadamente, hay que ver cómo lo mire, cada vez menos frecuentes, más allá de este evento particular, para nosotros el cambio climático significa sequía en la zona central. Y como el consumo de agua es muy difícil de moderar, entonces eso significa que vamos a tener que apelar a la desalinización. Como te digo, no es una cosa extraña en nuestro país. El norte de Chile bebe agua desalinizada, la zona central de Chile lo hará en la próxima década probablemente. Bueno, hay todo un debate ahí respecto a cómo eso impacta también en el mar una vez que esas salmueras son devueltas. Hay quienes dicen que esto trae un impacto brutal, pero también otros especialistas. Recientemente en Berlín se realizó un encuentro del agua donde señalaban que no había evidencia del daño como tal. Mira, en efecto hay debate. Sobre todo los consultores que trabajan vendiendo plantas desalinizadoras te van a decir que no hay ningún problema. Claro. Y los pescadores artesanales tienen una opinión distinta y algunos colegas biólogos marinos que trabajan en el tema también tienen una opinión distinta. Más allá de si hay o no impacto, lo que tenemos que tener claro es que desgraciadamente no hay actividad humana que no cause impacto. Si tú haces un embalse, cortas el flujo natural de un río, eso tiene impacto. Si tú desalinizas y arrojas la salmuera al mar, eso va a tener un impacto. Cualquier actividad humana tiene impacto. Desgraciadamente tienes que hacer un análisis de costo-beneficio. Los costos, también ecológicos, que ciertas medidas tienen que tomarse, tienen que ser balanceados con los beneficios de tener agua para beber. Desgraciadamente no puedes dejar a la población, la gran mayoría de la población de Chile que habita en la zona central, con riesgo de no tener agua para beber. Ese es un riesgo inasumible. Desgraciadamente gobernar implica tomar decisiones difíciles y construir embalses grandes, represar un río o construir una planta desalinizadora son decisiones difíciles. Además de que nos va a costar plata que vamos a tener que pagar en la factura del agua más pronto que tarde. Raúl, cuando se habla de la situación que se genera producto del calentamiento global, del cambio climático, hay afectación directa. Por ejemplo, la industria del vino ya está cambiando parte de sus tierras hacia el sur. Se habla de un avance del desierto. Por lo tanto, ¿podríamos estar hablando de un cambio de los climas y de la zona que afectan a Chile? Absolutamente. Es decir, eso ya pasó. Nosotros en la zona centro del país y en la zona centro-sur nos llueve ya hoy, ahora, 1/3 menos de lo que llovía hace solamente 2 o 3 décadas atrás. Nosotros en las últimas 3 décadas hemos perdido casi un 30% de precipitaciones promedio. Y ese es el promedio porque hay años mucho peores que otros. El año pasado no perdimos un 30%, no tuvimos déficit de precipitaciones de 1/3 menos. Tuvimos un 50% de déficit y el año anterior casi un 66% de déficit en Santiago. Es decir,
Puede ser que haya años menos malos. Esperamos que este año, a pesar de los desastres que las lluvias han causado en los últimos días, bueno, nosotros necesitamos agua con mucha urgencia. Así que esperemos que por el lado de las aguas, de la lluvia, este no sea un año tan malo. Pero nosotros hay que tener bien claro que el cambio climático nos está robando precipitaciones y está desertificando la zona central. El clima en la zona central ya no es hoy el que recuerdan los mayores. Las personas arriba de 50 años recuerdan perfectamente cómo era el clima en Santiago hace solamente 2 o 3 décadas y no era el actual. El proceso de desertificación de la zona central de Chile desgraciadamente va a continuar avanzando. Eso significa que va a llover cada vez menos y eso hay que tenerlo bien claro. Es necesario planificar nuestro futuro considerando que vamos a tener que vivir en un clima cada vez más hostil. Lo que implica también migraciones climáticas. Quiero volver al fenómeno que habíamos visto anteriormente, lo que ocasionó estas precipitaciones en la cordillera y que alimentaron los ríos. Se habla de un río atmosférico, se ha mencionado mucho esa condición, que no la teníamos tan presente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un río atmosférico? ¿Cómo se forma un río atmosférico? Mira, en el trópico, en general, los que han visitado, qué sé yo, el Caribe o cualquier país tropical, incluso el sur de Estados Unidos, uno nota que el aire ahí es extraordinariamente húmedo, la humedad es súper alta. Entonces, a veces hay una tormenta de Itu frente a Chile que es capaz de arrastrar un pedazo, un ramal de ese aire cálido y húmedo del trópico y hacer que llegue a nuestras costas. Es un río atmosférico. Se llama río porque transporta agua, pero no la transporta en forma líquida como los ríos normales y comunes y silvestres, ¿te fijas? Sino que transporta agua en estado gaseoso. La humedad del aire tropical, te fijas, contiene agua. Entonces, cuando una masa de ese aire tropical es arrastrado hacia nosotros, uno dice que viene un río, otra vez, transportando agua en forma gaseosa, en forma de vapor de agua. Así que bueno, de ahí viene el nombre, el río atmosférico, porque viene volando esa masa de aire cálido. Entonces, esa agua viene en estado gaseoso, pero cuando llega y se encuentra con nuestra cordillera, es forzada a ascender un poco y ese vapor de agua que estaba en estado gaseoso se condensa, formando nubes que rápidamente descargan abundantes precipitaciones. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que los ríos atmosféricos, cuando una tormenta agarra un río atmosférico, es decir, trae este aire cálido y húmedo desde el trópico, para nosotros significa lluvia y significa lluvias abundantes. Ahora, esto no es un fenómeno raro para nosotros. No. Casi la mitad de las tormentas que llegan a la zona central de Chile vienen con río atmosférico. Lo que hizo especial este río es que era intenso. Los ríos atmosféricos, como traen abundantes precipitaciones, también hay que categorizarlos como se categorizan los huracanes, ¿viste? Cuando hay un huracán en el Caribe, uno habla de huracán categoría 1, categoría 2. Bueno, los ríos atmosféricos también tienen categoría del 1 al 5 y este es la categoría casi 3. Es un río atmosférico fuerte. Y desgraciadamente por eso causó las lluvias cordilleranas que causó. Esas condiciones para que este río en altura llegara a categoría 3 en la escala que los mide, ¿pueden seguir presentes? Por lo tanto, ¿podríamos estar alertas a situaciones parecidas a lo que queda por lo menos de la temporada de invierno? Sí. Resulta que mientras más humedad hay en el ambiente, al final esta agua que trae el río, te fijas, es humedad. Y esa humedad depende de la temperatura del océano. La temperatura del Pacífico tropical frente a las costas de Ecuador y Perú, esta semana alcanzó valores que no se habían observado desde 1998. Es decir, el niño actual que está en desarrollo es el más cálido registrado, al menos frente a las costas de Ecuador y Perú en los últimos 25 años. Por eso viste que se comienza a hablar del superniño, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras más cálido está el océano, más evapotranspiración hay. Entonces, por lo tanto, más agua hay en el trópico disponible para que, bajo ciertas condiciones meteorológicas particulares, sea advectada, sea transportada hacia nosotros. Así que sí, el riesgo este año, otra vez, de que nos impacte un río atmosférico tan intenso como este es mayor. Y esos ríos atmosféricos cada vez más intensos se espera que en el futuro sean cada vez mayores, porque el calentamiento de la atmósfera, el calentamiento global, no solo de la atmósfera, sino también del mar, ¿te fijas, no? Entonces, hay riesgo de eso. Solamente que en los últimos años nosotros hemos visto que la frecuencia de los ríos atmosféricos llegando a Chile ha disminuido, ¿te fijas? Entonces, lo que podría pasar, no está tan claro que ese es el caso, lo que podría pasar es que cada vez lleguen menos ríos, pero cada vez lleguen más cargados esos ríos, ¿te fijas? Que sean ríos de más categoría. Vamos a ver cómo nos va en el futuro. Pero sí, nosotros somos un país cordillerano, entonces estamos expuestos, igual que en California, a ríos atmosféricos. Y los ríos atmosféricos, como te decía, son usualmente lluvias
cálidas, es decir, traen isoterma cero relativamente alta y por lo tanto disparan el riesgo de aluvión. Hemos visto durante este día que la cantidad de agua que precipitó en la cordillera en algunos sectores bate récord. Estamos hablando de mucha agua. La cantidad de días que llovió, porque si hablamos de, no sé, 800, 900 milímetros en la cordillera en 3, 4 días, sí. ¿Es un rango aceptable? ¿Pudo haber sido peor? Si es que hubiera sido menos días, ¿pudo haber sido igual de catastrófico si hubiese sido en 5 o 6 días? No, al revés. Si hubiese sido en 5 o 6 días la misma cantidad de precipitaciones, los estragos hubiesen sido mucho menores. Es decir, pudo ser de hecho peor si esta misma cantidad de precipitaciones hubiesen caído, di tú, no en 36 horas, sino en 24 horas o en 12 horas. No, ahí, olvídate, fregamos, ¿te fijas? Mientras más concentradas son las precipitaciones, peores. Pero fíjate tú mencionabas los 900 milímetros. Esas no son precipitaciones récord, ¿te fijas? Lo que lo hizo récord es que esas precipitaciones cayeron como agua y por lo tanto fluyeron rápidamente, haciendo que se dispare el caudal. Usualmente nosotros tenemos precipitaciones en la cordillera de ese mismo rango, ¿te fijas? Y nunca pasa nada porque cae en forma de nieve. Nosotros estuvimos monitoreando, nosotros tenemos una estación de monitoreo de montaña cerca de alguno de los centros de esquí de la zona central y claro, el segundo o tercer día del río atmosférico no había nieve. Los centros de esquí no tienen nieve prácticamente, cayó pura lluvia. Y eso es malo, ¿te fijas? No es que haya llovido, no es que haya precipitado de valores récord. El problema es que precipitó récord agua, ¿te fijas? En vez de nieve. Ese fue el problema. Y si este fenómeno hubiese avanzado más hacia el norte, porque estamos hablando de la región de Valparaíso hasta la región del Maule, básicamente donde estuvo su foco, si es que hubiese llegado más al norte, ¿podría haber sido aún más grave? Sí, mientras más al norte, más alta la cota, así que eso significa que el riesgo de aluvión es todavía mayor. Dicho lo anterior, en la zona norte tenemos menos población expuesta, entonces los daños materiales hubiesen sido menores. ¿Te fijas que es como el juego de vestir un santo? ¿Te fijas? Entonces como que el río atmosférico puede traer más precipitaciones, las inundaciones pueden ser más catastróficas si quieres, ¿te fijas? Pero hay mucho menos exposición material y de vidas humanas en el norte que en la zona centro. Nosotros acabamos de ser golpeados en la zona más poblada del país. A veces la mayoría de ríos atmosféricos llegan a Chile muy seguido, solamente que los ríos más intensos llegan a la Patagonia, ¿te fijas? Entonces, claro, el frío de la Patagonia hace que la cota cero, la isoterma cero no sea tan alta y por otro lado el riesgo, no tenemos tantas personas expuestas a riesgos mayores ahí, la gente está más habituada a este tipo de cosas, ¿te fijas? Entonces como que pudo ser peor si daba al norte, pero los daños materiales quizás no hubiesen sido tan graves. Bueno. Raúl Cordero, climatólogo de la USACH, está conversando con nosotros, está fuera del país en este minuto, pero se ha dado el tiempo de responder nuestro llamado para tratar de canalizar las inquietudes que ustedes mismos nos han hecho llegar a través de nuestro código QR y que demuestran también el interés de la gente de conocer respecto a esto. Se ha hablado de una seguidilla de sistemas frontales. El último que te quiero preguntar, una seguidilla de sistemas frontales, cuestión que no se estaba dando frecuentemente. ¿Eso es una buena noticia considerando que necesitamos agua, necesitamos lluvias? Sí, mira, nosotros, a pesar de todo lo sucedido en los últimos días, nosotros tenemos, no en Santiago, sino en todo el país, déficit de precipitaciones. En la misma zona más afectada tienen déficit de precipitaciones que se empinan hasta el 40% en los valles, ¿te fijas? Como te decía, precipitó de manera, digamos que abundante, pero cayó poca nieve, así que tenemos un déficit todavía mayor de nieve para la fecha, tenemos déficit de nieve, tenemos déficit de precipitación, nosotros necesitamos más precipitaciones. Lo que sí es que ojalá las precipitaciones que vengan sean espaciadas, es decir, no se concentren en pocas horas porque eso desgraciadamente da lugar a lo que hemos visto en los últimos días. Esperemos que nos vaya bien, pero hay que tener otra vez claro de que eventos como el que acaba de sucederse son este año más probables que los años previos debido a que estamos en el año del Niño. Vamos a ver si es el super niño también, vamos a ver. Muchas gracias, Raúl, gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, nos vemos. Vamos a seguir en contacto para los próximos días. Muchas gracias, Raúl Cordero, climatólogo de la USACH, conversando con nosotros en Buenos Días a Todos para todo el país.